Bueno, antes que nada quería agradecerles, sobre todo a la doctora Cecilia González, haberme invitado a participar de estas jornadas, que son muy interesantes para compartir las experiencias. Nosotros como patólogos no estuvimos en la trinchera, por así decirlo, pero tuvimos la posibilidad en el sanatorio a partir de noviembre del año pasado recibir muestras de pacientes fallecidos por COVID y juntamos 35 casos y bueno, un poco la idea es compartir las experiencias de los hallazgos que fuimos encontrando. El trabajo lo hicimos en conjunto con la doctora Gabriela Pairolá, que es patóloga que trabaja con nosotros. Lo miramos cada una por separado y después discutimos los casos, sobre todo para ponernos de acuerdo en cuanto uno hablaba de que la lesión era focal, era difusa y compartir y consensuar los criterios. Bueno, como sabemos, y ya se ha dicho, el SARS es un coronavirus que utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina para entrar a la célula, al igual que el coronavirus responsable del SARS y MERS. Los niveles más altos de expresión, esto también ya se ha dicho, se encuentran en corazón, pulmones, vasos e hígado, entre otros. El virus se internaliza en el interior de la célula y genera miles de copias, y en este proceso se generan alteraciones de vías bioquímicas, celulares y de caspasas, llevando a la célula a la muerte vía mecanismos de necroptosis y piroptosis, que es una de la muerte celular programada con alteración de las membranas celulares. Algo importante para destacar es, desde el punto de vista de la anatomía patológica, la infección por SARS-CoV-2 en pulmón tiene 3 estadios. Hoy se habló de los estadios clínicos, yo voy a hablar más de los estadios patológicos, ¿no? Ya de cuando se instaura, digamos, ya la neumonía por el virus. Hay el patrón histológico que vamos a encontrar en el caso de la infección por COVID-2, al igual que en las infecciones por SARS y MERS, es lo que se llama el daño alveolar difuso, como también lo explicó el doctor Lovesio, que es importante esto destacarlo, que es un patrón histológico, es decir, si yo veo una biopsia con esa imagen y no tengo ningún dato clínico, esto puede deberse a una causa infecciosa, por supuesto, primero para descartar, pero también puede ser de causa tóxica, de causa medicamentosa. Tuvimos, hará menos de 15 días, un caso por una toxicidad por una droga oncológica, y el patrón va a ser el mismo, es decir, cuando se habla de daño alveolar difuso, la característica histológica más importante es la presencia de membrana hialina. Como dije, desde el punto de vista patológico, nosotros lo podemos dividir en 3 fases, no son estrictamente 3 fases consecutivas, sino hay que tener en cuenta que el patrón es un patrón heterogéneo. Es decir, vamos a coexistir con fases donde va a haber una fase exudativa con más inflamación, alternando con zonas de cicatrización o en reparación y otros focos que pueden también sobreagregarse, como el caso de las sobreinfecciones. En cuanto al patrón de lo que es la fase exudativa de por sí, que se dice que más o menos el término sería la evolución entre 7 a 10 días, lo que primero uno va a ver en el microscopio es un edema intersticial y alveolar con las famosas membranas hialinas, que ahora vamos a ver otra foto en mayor aumento, y presencia de descamación de neumocitos e histiocitos intraalveolares. Por supuesto, va a haber depósito de fibrina, porque la membrana hialina es material fibrinoso. Puede haber ocasionales células gigantes, y lo que se empieza a ver y a destacar hacia el finales de esta etapa es la hiperplasia de neumocitos tipo 2 reactivos. Acá hay otras fotos, son todas fotos de casos acá del sanatorio. En la primera foto acá arriba a la izquierda se ve la membrana hialina y tiene cierto grado de necrosis. En esta foto a la derecha se ve depósito, esto es un alvéolo con depósitos de fibrina y células inflamatorias, sobre todo mononucleares. Hay otros casos que uno ve algún infiltrado inflamatorio focal de tipo mononuclear, presencia de membrana hialina, edema y material proteináceo de tipo edematoso a nivel de las luces de las vías distales. Otra foto con la hialina y el patrón que denominamos como patrón exudativo. Yo hablé que hacia finales de la fase exudativa hay una marcada hiperplasia de los neumocitos. Se destacan formas
que nosotros le decimos atípicos, entre comillas, porque uno lo que llama la atención es la irregularidad de algunos de los núcleos hipercrómicos, la cromatina más compacta, más densa, disparidad en el tamaño nuclear, con núcleos muy prominentes y algunos hasta con nucleolos. Estos son también 3 casos de pacientes distintos donde destacan la hiperplasia de los neumocitos con formas atípicas. Se ha visto también que estos podrían ser como consecuencia del efecto citopático viral. En la siguiente, dijimos, entonces después de la fase exudativa está la fase proliferativa. Esto es un proceso dinámico, es decir, que en distintas regiones del pulmón, que eso explicaba también hoy cuando hablaban de la kinesiología y cómo eran las lesiones de que decía Martín, era que podía uno encontrar zonas con pulmón relativamente preservadas y otras donde no encontrar ningún alvéolo permeable, por así decirlo. Como toda injuria pulmonar, después del daño agudo, viene una fase de reparación, como en cualquier tejido, ¿no? Donde va a predominar la proliferación fibroblástica, la hiperplasia de los neumocitos, que puede ser muy evidente también en este estadio. Se asocia también a una metaplasia escamosa de la vía aérea distal. Esta también se puede ver, como dije antes, en los daños alveolares difusos de causa tóxica. Hiperplasia de tejido muscular liso también, y puede estar asociado a focos de hemorragia pulmonar. Y un último estadio, que esto es una tricrómica, una coloración de tricrómica para ver la fibrosis, que podría ser el endpoint de estas lesiones. En realidad uno cuando ve estos casos no sabe en qué condiciones estaba el pulmón de este paciente antes de su COVID. Hay papers que dicen que establecen que la fibrosis puede incluso aparecer a las 3 semanas, ya tener focos de fibrosis franca. Ustedes fíjense que es un tejido denso, azul, acá quedan muy poquitos alvéolos como remanentes, con un tejido compacto. Lo que sí está establecido que no se sabe qué pacientes van a llegar a estos estadios de fibrosis. Estas fotos que saqué también no los quiero aburrir mucho con las fotos, pero bueno, es más que nada para ilustrar esto que uno ve, este tejido conectivo laxo, es tejido fibroblástico, que es el que tiende a ir a reparar. Esto está asociado a hemorragia, como ven acá, hiperplasia de neumonocitos, como vinimos diciendo, y en esta otra fotografía lo que llama la atención también es esta hiperplasia de los haces musculares lisos, que se ve en todo daño alveolar difuso de cualquier causa. Son patrones, digamos que, por eso insisto que es importante siempre el trabajo multidisciplinario, y cuando uno evalúa una biopsia de un intersticio o una enfermedad de este tipo, es saber en qué contexto clínico estamos hablando desde el punto de vista del laboratorio, imágenes, ¿no? Obviamente que se hacen siempre coloraciones de rutina para descartar causa infecciosa. Y acá entramos en la parte más, creo que tiene mucho que ver, por eso decía que no era casual estar después de la charla del doctor Lovesio, donde hablamos de lo que es la injuria vascular, con formación de trombos. Se describen trombos de arterias grandes y arterias pequeñas, microtrombos de fibrina o fibrinoplaquetarios en capilares. Algunas series describen hasta verdaderos infartos pulmonares. Signos de endotelitis, todo mediado por linfocitos T. Lo que sí se estableció en los distintos trabajos es que la endotelitis se ve con mayor proporción o frecuencia en los casos por SARS-CoV-2 que en los casos anteriores descritos en el SARS o MERS. Vamos a ver otras fotos de trombosis, distintos trombos. Esta es una coloración de tricrómica, nada más que para destacar el trombo que se ve rojo, la sangre con la capa muscular y elástica, y el tejido fibroso. Acá hay un poco de pulmón más o menos preservado. Este es un vaso pequeño, es más de tipo capilar, con cierta extravasación hemática, y ustedes pueden ver que hay células inflamatorias que se interpretaron como endotelitis. En esta otra foto, también en un vaso más pequeño, se ve un depósito de fibrina, este material hialino que uno ve acá, y células inflamatorias. Y otro foco acá con una trombosis en organización. Acá hay se ve un bronquio. Otro de los hallazgos que frecuentemente veíamos era bronquitis o bronquitis activa, ¿no? Por último, esta es una coloración de orceína, nada más que para demostrar las fibras elásticas y la oclusión de la pared vascular por este trombo.
¿Qué más encontramos? Encontramos infecciones sobreagregadas, es decir, había focos de microabscesos o colecciones de polinucleares neutrófilos. Otros campos o otros pacientes también presentaban marcada necrosis con aflujo de polinucleares, con fenómenos bien exudativos, supurativos, y hasta focos de necrosis. Nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, obviamente de recabar todos los datos clínicos, que agradezco a la doctora Jessica que nos brindó las historias clínicas, y entonces después de ver los patrones cotejábamos qué cultivos tenían, y bueno, los gérmenes más encontrados en los casos que estudiamos nosotros tenemos Staphylococcus, Proteus, Klebsiella, Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. Lo que sí quiero destacar, que este fue un hallazgo, el único caso que vimos en un pulmón con una extensa necrosis y neumonía agregada. Se ve una estructura vascular, llamaba la atención estas estructuras tipo hifas. Hicimos la coloración de plata, que es el GROCOT, para confirmar que se trataba de un Aspergillus, que a mayor aumento se ven las hifas tabicadas con ramificaciones en ángulo agudo, y una aspergilosis de tipo invasiva. Hallazgos secundarios, hemos encontrado pulmones que esto nosotros lo interpretamos como una cuestión de muestreo, ¿no? Porque las biopsias se hicieron no bajo imágenes. Pulmones relativamente conservados, con algún discreto infiltrado mononuclear perdido, otros tenían cierta descamación de macrófagos, cambios enfisematosos, fíjense, este es un pulmón más preservado y esto se ven los espacios alveolares bien dilatados, y otro que también se ve como un área más enfisematosa y un pulmón más conservado. O sea, con eso lo que queríamos destacar también es que estamos ante una lesión que es heterogéneamente temporal, que uno puede encontrar focos con daño exudativo, focos con daño en proliferación, focos con coinfección, asociada a la trombosis, también como un fenómeno asociado. Esta fue un poco la ficha que hicimos con la doctora Pairola para tratar de sacar y exprimir los datos que podíamos sacar de las biopsias y poder, en base a esto, después nos abría las puertas para hacer muchos trabajos y estudiar a ver qué correlación había con la clínica y con el laboratorio, con las imágenes, ¿no? Teníamos los dos patrones fundamentales, el daño alveolar difuso con sus dos fases, exudativa y proliferativa en organización. En cuanto a la fase exudativa, evaluábamos la presencia o no de membrana hialina, si estaba o no y si era difusa o focal. La hiperplasia de los neumonocitos, si estaba, sí o no, y si era difuso o focal, y si ya había sectores de fase proliferativa en organización, si estaba también obviamente en leve, moderado, severo, o si estaba ausente. Encontrábamos algunos patrones que eran más puros y otros que eran mixtos a predominio de uno de los patrones, y así lo interpretamos nosotros. Por otro lado, evaluamos la injuria vascular a través de la presencia de trombos, a través de las estructuras de los vasos, si había engrosamiento de las paredes. Muchas veces veíamos paredes vasculares muy engrosadas, el paciente era hipertenso. Bueno, fueron cosas que fuimos correlacionando después de haber llenado las fichas. O sea, básicamente nos evaluábamos si estábamos ante la presencia de trombos. Generalmente vimos todos microtrombos nosotros porque eran vasos menores a 1 milímetro. El engrosamiento vascular, como dije antes. Y esto como otros hallazgos, para hacerlo más completo, nada más, si estábamos ante presencia de infiltrados intersticiales, de qué tipo eran los infiltrados, si eran mononucleares o eosinófilos. Segundo punto, también evaluábamos si había focos de abscedación, si había granuloma, si había hemorragia. Si estamos ante rellenos alveolares, ¿qué había en las cavidades alveolares? Había fibrina, había células inflamatorias, había sangre fresca, sangre vieja con hemosiderina. Si había polinucleares, que estamos ante un foco de una probable neumonía. Y como otros hallazgos, como mostré antes, metaplasia escamosa, si había granulomas, no vimos granulomas en ningún caso de los 35 que estudiamos. Antracosis es un hallazgo inespecífico en el pulmón, pero lo hicimos constar también. El enfisema, si había o no asociado a pleuritis, y por último, si había o no presencia de necrosis. Esto es un poco para mostrar cómo lo procesamos. Nosotros la primera muestra de pulmón la recibimos el 4 de noviembre y lo fuimos anotando con número de protocolo, haciendo 2 cortes, por eso están repetidos los números, COVID
número 12, así por protocolo, y eso después lo pudimos cotejar con los datos clínicos de los pacientes, ¿no? Esta es nuestra experiencia, fueron 35 casos, como dije, donde encontramos daño alveolar difuso en un 80% de los casos, esto con las distintas publicaciones, de los cuales nosotros los clasificamos a predominio exudativo, cuando como dice el nombre, predominaba la exudación, el edema, la membrana hialina y sin tanto componente en organización. De esos tuvimos 12 casos, de los cuales 4 cursaron con coinfección. 12 casos tuvimos el daño alveolar difuso con predominio proliferativo en organización, de los cuales 6 presentaban coinfección. Tuvimos 3 casos que los interpretamos como un daño de patrón mixto, con coinfección 3 de ellos. Había 2 pacientes con un cuadro bien de patrón neumónico puro, y la lesión a cambios mínimos que la tomaríamos con pinzas por el muestreo en sí. En cuanto a los trombos, los encontramos en el 51.4% en 18 casos de 35. Bueno, un poco la conclusión es que tuvimos los mismos hallazgos que se veía en la literatura y en los trabajos digamos, que uno leía para interiorizarse cómo era la patología en el caso del SARS-CoV-2 a nivel pulmonar, y obviamente el daño alveolar difuso fue el patrón más frecuente en nuestra serie, con otros patrones de injuria asociados como la neumonía en organización, metaplasia escamosa, fases proliferativas coexistiendo con exudativas, y la frecuente índice de trombosis en nuestro caso, que alcanzó un 51.42%. Nuestros hallazgos muestran la amplia heterogeneidad de las lesiones por COVID-19, donde hay un mix entre una interrelación entre lo que es la injuria en sí, el daño provocado por el virus, el daño activo, la respuesta inmunológica desencadenada, asociado a su vez al daño vascular, que ya está demostrado, con la posibilidad del fenómeno trombótico, como explicó el doctor Lovesio. Bueno, y agradecer, aprendimos mucho con esto. Quiero agradecer también a la parte técnica y técnico del laboratorio, que estuvieron siempre sumando cuando tuvimos que hacer coloraciones especiales, y bueno, y a todos los médicos y todo el grupo de salud del sanatorio que estuvieron en la primera línea de batalla. Sí. Consultarte una cosa que no me queda clara, digamos, veo que hay una tasa importante de trombosis, que era un poco lo que charlamos en las presentaciones anteriores, y bueno, está muy descrito. ¿Hay algún momento en el que se puede ver más trombosis? ¿Eso está establecido? Nosotros la vimos, sí, lo tenemos, no lo hice constar acá, lo vi. Bueno, te cuento. Nosotros lo vimos un poco más asociado ya con una fase proliferativa, y muchas de ellas cuando excursaban con coinfección también, no de entrada. O sea, un poquito más evolucionado, exactamente. Porque yo me planteaba cuando te escuchaba que interesante es ver lo que uno ve en el paciente y en las imágenes que podemos ver traducido en una foto de anatomía patológica. Exacto. Y muchas veces nos ha pasado tener pacientes, y en un caso, digamos, bastantes pacientes en los que empieza a haber mejoría radiológica en cuanto a los infiltrados pulmonares, pero no hay mejoría en la oxigenación. Hay una disociación clínico-radiológica. Y en ese caso muchas veces empezamos a estudiar, tratar de cuantificar el espacio muerto que tenía el paciente, porque precisamente estaría dado por esos fenómenos de trombosis. Me parece interesante tratar de ver en qué momento aparece más la trombosis. Nosotros lo veíamos más evolucionado, pero no sé si esto es correcto. No, nosotros sí, lo veíamos más en la fase proliferativa, y a veces asociado, porque digamos, nos llamó la atención también, había muchos casos de sobreinfección que obviamente se dan, o coinfección, se dan en cuanto más larga era la evolución de la enfermedad, obviamente, que se prolonga y el paciente está más expuesto, digamos, a la sobreinfección, a la enfermedad, a lo mejor tromboembólica también. Claro. Pero sí, lo vimos más en las fases más tardías, proliferativa y muchas veces asociada con infección. Sería algo lindo para empezar a estudiar. Sí, no, la idea era sacar la máxima cantidad de información posible de la biopsia y plasmarlo en las fichas para así poder abrir un montón de campos para estudiar, a ver qué relación tenían los casos que nosotros vimos de trombosis con
con los niveles de dímero D o con la parte clínica o las imágenes también. Claro. Eso es Bueno, lo más interesante. Es muy interesante el trabajo en Bueno, tenés muchas un gran gracias. esfuerzo, te felicito. Sí. Nosotros no, acá se hicieron nada más que biopsias pulmonares. Pero en otros estudios sí, en hígado, en riñón, infiltrados, hay también de esteatosis, hay trombosis en algunos casos. Pero digamos, nosotros fueron nada más que muestras respiratorias. También están descritos las traqueobronquitis en algunas series y bueno, nosotros no tuvimos acceso a eso, sino que se hicieron biopsias en pacientes fallecidos en terapia. Y bueno, pudimos juntar en un mes porque el primer caso fue el 4 de noviembre y el último caso, si mal no recuerdo, fue el 3 de diciembre. En casi un mes tuvimos 35 casos. Y en medio del pico, que no es poco. Claro, sí. Así que no, es muy interesante porque da para mucho, para estudiar y digamos como un piso y todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y ya nos van a llegar, calculo yo, los pacientes, alguna biopsia pulmonar de un paciente que ha tenido el antecedente de COVID y por alguna causa necesita una biopsia pulmonar, a ver cómo está ese pulmón después de haber sufrido COVID. Seguro. Así que bueno. Muchas gracias, María. Tenemos estudios de pacientes operados por toracoscopía con una gran bulla, que yo lo voy a mostrar, y esos estragos son interesantes también porque también tenía trombosis. Sí, el paciente recuperado ya de su COVID. Tal vez tenía Sí. alguna vinculación con la patología original. Ya recuperándose, hizo un episodio agudo de tos y falta de aire y se hizo como una bulla hemorrágica. Sí, tengo la foto, pero no la incluí porque me fui a lo agudo. Pero bueno, eso está también para mostrar.